Hola, ¿qué tal? Pues es un privilegio para mí poder compartir con cada uno de ustedes un tema en verdad muy importante, que es con relación a una doctrina de enseñanzas religiosas, por así llamarlo, que es acerca de los testigos de Jehová. Quiero hablar con ustedes acerca del fundador y acerca de su origen, prácticamente de dónde tienen sus bases. Quiero invitarte para que te quedes hasta el final del video. No voy a mencionar mucho acerca de sus enseñanzas en este video, que en verdad es algo, en verdad, que me llama la atención a poderlo decir, qué piensan de Jesús, qué piensan de tal tema, pero ahorita voy a limitarme solamente al tema de su fundador y de su origen. Pero antes de ello, quiero decirte que ha habido muchas trabas, bueno, muchas cosas, muchas oposiciones para que se pueda grabar este video. Yo quiero decirte que una de las mayores armas espirituales de la guerra espiritual hablando es la predicación de la palabra. Y por supuesto, el denunciar el error, el denunciar las atrocidades de lo que se hace con la misma Biblia. Por tal razón, si tú eres testigo de Jehová, quiero que pongas no solamente tu defensa, no solamente sacar las uñas, ¿no? Para decir, nadie toca mi salón, nadie toca mi doctrina, sino que puedas tener un espíritu enseñable, que en verdad pueda ser una persona, un joven, una mujer, un adulto, con un espíritu enseñable y en verdad puedas consultar las fuentes que yo pueda darte. Y de la misma manera tú tienes Biblias en diferentes idiomas, en diferentes años de escritura, en fin, en donde tú puedes tener diferentes fuentes para poder comprobar el error y la verdad. Definitivamente, la verdad nos hará libres, ¿cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo mismo es que hay doctrinas, hay religiones que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de perdición. Su fin es camino de muerte. No hay nadie que se pierda intencionalmente. Todo viajero aquí en la tierra que se proponga llegar a su destino sabe que en el mismo camino va a haber influencias, circunstancias que pueden hacerlo desviar de su destino final. Lo mismo sucede en tu vida espiritual. No importa qué religión tengas, no importa si eres testigo de Jehová, si eres católico, si eres mormón, en verdad, si tu base no es solo la Biblia,
Si tú te dejas influenciar por la atalaya, por la perla del gran precio, por Despertar, por otro testamento de nuestro Señor Jesucristo, si te dejas influenciar por otros libros, otras doctrinas que no son de la Biblia, yo te puedo decir que te vas a extraviar fácilmente. No te digo que no estudies otras cosas, pero para comprobar el error y para mostrar que la palabra de Dios es suficiente. Si bien vamos a dar inicio a este pequeño video, estudio, vamos a hacer una pequeña oración, por favor, para que pues Dios tome el control. Dios tome el control en mi vida, de lo que quiero compartir con ustedes. Y también, claro, que si tú eres un creyente, en verdad espero que esto te pueda servir como información, como algo de, pues perdón, la redundancia, una información que te pueda ser como enriquecedora para enriquecer ahora sí que tus apuntes, lo que estés haciendo para poder compartir con otras personas del Evangelio. Amado Dios y Padre, te damos a ti toda la gloria. Te doy la alabanza porque tú eres quien me permite, Dios, poder hacer esta pequeña enseñanza que tú me has permitido, Dios, escudriñar con diferentes fuentes. Mas anhelo, Señor, que la palabra pueda ser predicada, que aquellas personas que se encuentran en diferentes doctrinas, que esta palabra pueda llegar a sus vidas, que les des un espíritu enseñable, que les des un espíritu dócil para que puedan recibir la palabra con mansedumbre. Te doy a ti las gracias, Señor, y oro para que pueda ser denunciada la mentira, el error de aquellos grupos en el mundo, aquellos grupos religiosos que predican una verdad a medias, que predican una verdad con mentira, que predican como de una manera dócil, de una manera al parecer buena, pero como dice tu palabra, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Te damos a ti la gloria, porque tuya es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a su nombre. ¿Por qué la importancia de compartir acerca de los testigos de Jehová? Miren, realmente es una de las religiones que han crecido de una manera exponencial en todo el mundo, en verdad grandemente. Pero lo sorprendente de esto es que miles, si no millones de personas están camino al infierno. Y claro, yo entiendo que muchos van a decir, no, pues ya le voy a cambiar de video porque no, aquí creen en el infierno, etc. Pero esa es la verdad. Dios creó ese lugar, un lugar de tormento eterno para todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida. Y el propósito del video es que tú tengas esa seguridad si tu nombre
verdaderamente está en ese libro. No que tú seas testigo de Jehová, sino que realmente hoy puedas saberte, conocerte como un hijo más de Dios, nacido de fe, no nacido de hombre, ni de voluntad del hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Pues bien, el fundador de los Testigos de Jehová fue un joven aproximadamente de 18 años llamado Charles Taze Russell. Este joven comenzó primeramente en una iglesia evangélica, una iglesia presbiteriana. Después de allí se pasó a una iglesia congregacional. Al tener mucho interés en las cosas escatológicas, aquello que tiene que ver con el fin de los tiempos, principalmente con la segunda venida de Cristo, él, muy inquieto, asistió a una iglesia adventista. Y al estar en esta iglesia adventista se interesó mucho en sus enseñanzas, en sus doctrinas, que tienen cosas buenas, pero aguas cuando se filtra el engaño. Y él mismo ahí empezó a meterse, a inmiscuirse más y más en el asombroso mundo de las profecías. Que no digo que no sea bueno, es bueno, pero es algo muy peligroso porque te puede llevar a hacer lo que él hizo, que es precisamente dar predicciones falsas. Bien, que también aparte de estar con los adventistas, déjame decirte que también tuvo una tendencia fuerte hacia las enseñanzas orientales y ocultistas. Así como lo oyes, también estuvo metido en el ocultismo. ¿Sí? Fundador de los Testigos de Jehová. Guillermo Miller, adventista. Él había profetizado que Cristo volvería a la tierra en 1844, algo que no sucedió y algo de lo cual Charles Russell tomó precisamente para hacer un grupo de estudios bíblicos con personas que iban interesándose en este joven, en sus enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo, que estuvieron muy interesados, y él cambió pues estas fechas, y él dijo, según sus cálculos, que Cristo había regresado al mundo en forma espiritual en 1874. Ahora, esto que acabo de mencionar es algo que al día de hoy es lo que muchos testigos de Jehová han creído, que Cristo había o vino al mundo en forma espiritual en 1874. Por tanto, el amanecer del milenio también tuvo lugar en esa fecha, ¿sí? Por lo mismo habría que explicar el plan divino a esas nuevas personas que se iban añadiendo
a este grupo de estudios bíblicos de Russell para demostrar quiénes verdaderamente serían seguidores de Cristo, ¿sí? Por medio de sus estudios, ¿sí? Y con tal propósito inició en 1879 la publicación del periódico de The Watchtower and Herald of Christ's Presence, ¿sí? Y en 1884, fecha importante, es cuando se funda la Organización Internacional de la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía, que también había sido conocida con muchos otros nombres, que eso es algo que te debe o nos debe llamar la atención, que ellos han cambiado de nombre vez tras vez. Un sinfín, en verdad, de títulos que han tenido, que quiero citarte en esta ocasión, solamente algunos que me parecen muy importante compartir contigo. Se llamaron Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, la Aurora Milenial, Ruselismo o los Ruselitas, la Sociedad Atalaya, y a partir o desde 1931 es cuando tienen el nombre prácticamente oficial de los Testigos de Jehová. Sí, a partir de 1931. Que a raíz de esto, claro que el nombre lo extraen del libro de Isaías. Vosotros sois mis testigos, inclusive de Hechos 1:8, y seréis mis testigos, punto, 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 así lo ponen. Pero para salir de este tema, bueno, de este punto de su nombre, la palabra testigo definitivamente quiere decir mártir, ¿sí? Un mártir, alguien entregado a muerte, en sacrificio. Pero un testigo, a nuestra manera de entender, es alguien que estuvo ahí, alguien que presenció, que vio, que escuchó, que estuvo presente para ser verdaderamente un testigo. Y en este caso, ni siquiera son testigos de Cristo, porque no estuvieron ahí. Muchísimo menos si su fecha de fundación es 1884, ¿cómo pretenden ser llamados testigos de Jehová cuando el nombre como tal de Jehová estamos hablando de 4,000, 5,000 años, así, atrás? A nuestros días estamos en el 2021, ¿sí? Entonces estamos hablando de 4,000 años antes, ¿sí? Podemos decir 3,000, podemos decir 3,500 años antes, para que alguien o algún escrito haya mencionado, por supuesto, el nombre de Jehová. Con respecto al nombre también hay mucho que hablar, que también
me daré tiempo cuando venga el momento de hablar de, de estos temas, del nombre de Jesucristo, del nombre de Yahweh, poder desglosar un poquito de esto para enriquecer nuestro tema. Pero bien, seguimos con esto. Charles Russell afirmó que la Gran Pirámide de Egipto que había sido diseñada, por supuesto, dijo que fue puesta por Dios y que fue colocada en ese lugar como un segundo testigo a la par de la Biblia. Cuando sabemos que Egipto es un lugar que tiene que ver con esclavitud, Egipto tiene que ver con tierra de pecado. Dios no puede haber puesto una pirámide para que sea aquello que origine, no se me fue la palabra, aquello que le dé, como dicen, augurios, algo así, a personas, ¿no? Que las personas, sí, yo digo que va a pasar esto, o yo pienso que aquí va a pasar esto y en el año tal va a pasar esto. Es así como Russell lo vio, o vio esta pirámide, ¿sí? Para poder hacer sus predicciones acerca de pues, varias cosas, ¿no? Varios acontecimientos que en un momento los citaré. Como tal, esto de la pirámide de Egipto lo puedes encontrar en el Atalaya, en la versión en inglés, del 15 de mayo de 1925, páginas 148 y 149. Es importante irte dando los lugares, las fuentes, para que esto no quede al aire de que, bueno, que dicen que Russell era un golpeador, que Russell era un charlatán, que Russell era un mentiroso. Pues el punto es las fuentes, periódicos, revistas, en donde tú podrás mirar quién es el fundador de los testigos de Jehová. Porque su fundamento, déjame decirte que aunque ellos puedan decir que su fundamento es la Biblia, no lo es. Si dicen que su fundamento es Cristo, no lo creo porque no creen en eso. No creen que Él sea verdaderamente Dios. Entonces no pueden decir que Él sea el fundador de los testigos de Jehová. Simplemente lo pueden mirar como como lo que dicen que es, que Él fue el ángel Miguel y que fue presentado al mundo, pero que volvió para ser el ángel Miguel. Algo totalmente sacado de no sé dónde, pero no de la Biblia. Eso es 100% seguro que no de la Biblia. Otra cosa de las enseñanzas de Russell es que Dios gobierna el universo desde una estrella llamada Alcione. Y esto lo puedes encontrar en El Reino Venido, edición 1903 en inglés, páginas 327, que con todo gusto ten la libertad de buscarlo en el internet, ten libertad de buscarlo. Si tú eres un testigo de Jehová entrado en años,
como adepto a los testigos de Jehová, si tú tienes inclusive la autoridad para poder entrar a sus grandes bibliotecas, si tú puedes entrar a ese lugar en donde tienen, por decir, volúmenes de todo lo que ellos han publicado desde años atrás, ojalá y puedas darte ese tiempo de investigar esto que te acabo de mencionar, que con gusto podrás regresar el video para anotar bien todo y buscarlo y darte cuenta verdaderamente en quién estás creyendo, porque todo lo que tú estás creyendo respecto a la Biblia que supuestamente usan, todo tiene que ver con las creencias que Russell tuvo. Bien, el Antiguo Testamento, no recuerdo si en un salmo por ahí, dice la palabra que, bueno, se menciona un gran animal llamado Leviatán, ¿sí? Llamado el Leviatán. A lo que Russell dijo que ese Leviatán del que hablaba o del que habla la Biblia se refería nada menos y nada más que a la locomotora de vapor. Testigos de Jehová que han salido de ser esclavos allí en los testigos de Jehová han expuesto sus testimonios y podrás encontrar que ellos mismos citan este tipo de mentiras de Charles Russell como de otros para mostrar este gran engaño que muchos están creyendo. Esto del Leviatán y comparado o diciendo que es la locomotora de vapor, lo vas a encontrar en El Misterio Terminado de 1917, páginas 84 a la 86. ¿Sí? Y por último, bueno, no por último, todavía falta mucho. Simplemente digo por último de una primera hoja que tengo aquí. Russell, perdónenme, es que es un poquito tarde. Russell fue alguien que vendía frijol milagroso, trigo milagroso, algodón milagroso. Además de ello, vendía remedios a sus súbditos y les hacía creer que por medio de sus remedios ellos sanarían de cáncer, sanarían de apendicitis, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a los intentos fraudulentos de vender trigo milagroso, entre todas estas cosas, te cito un diario, un periódico llamado The Brooklyn Daily Eagle, ¿sí? Del 1 de enero de 1913 en páginas primera y segunda. Ahí vas a encontrar totalmente todo esto con respecto a los fraudes de Russell. Y con respecto a los remedios del apendicitis, cáncer y demás, aunque parece un poquito como que pesado, lo tengo que citar, tengo que ir diciendo las fuentes para que quien realmente está atrapado ahí
pueda investigar esto que les estoy diciendo y puedan sacar a la luz todo esto. Ahora, yo sé que tienen prohibido ver, en este caso, videos, material, libros, cualquiera cosa que hable en contra de la sociedad de la Watchtower. ¿Sí? Pero los están controlando con miedo. Los están controlando, no hagas esto, no veas aquello, no festejes, no obedezcas estas cosas. Algo que está en verdad fuera del orden de Dios. Inclusive algunos les prohíben hasta ver a sus propios, por decir, a aquellos que son padres de familia, les prohíben ver a sus hijos. Les prohíben inclusive llamarlos cuando cumplen años. Les prohíben las festividades, los cumpleaños, les prohíben, pues claro, las transfusiones de sangre. Yo digo, tú que eres madre o tú que eres padre, en verdad, ¿tú crees que Dios va a pedir que se muera tu hijo, que se muera tu hija ahí en el hospital? No le vas a transfundir sangre porque va en contra de las ordenanzas de Jehová Dios. Dios entregó a su Hijo único y dio su sangre para dar vida a todo aquel que cree. Y tú te piensas más sabio que Dios diciendo, no, yo no le voy a transfundir sangre porque la Biblia dice, no comerás sangre. No, claro que en otro tema vamos a hablar un poquito de esta enseñanza, pero simplemente lo quiero citar en el sentido de todas esas prohibiciones, todas esas cosas que ahorillan al testigo de Jehová, inclusive al suicidio, a la depresión o simplemente al tratar de conseguir su salvación, que también es otro tema, ¿sí? Pero van a ir de puerta en puerta, van a ir ofreciendo sus revistas, van a tener horas y horas tanto de estar haciendo lo que les dice la Watchtower, como de ir y estar horas en el famoso Salón del Reino, para que entonces les vayan anotando si realmente son personas que están ahí continuamente trabajando, para que realmente sean personas que tienen como esa parte que les va a dar como una palomita. Déjame decirte que no necesitas nada de eso. Lo único que necesitas es irte de rodillas ante el Señor, Dios, Jehová, claro, irte de rodillas ante Él y pedirle perdón. Por pensar que tú puedes comprar la salvación con tus esfuerzos pobres, de pararte en las calles, de ir en las calles predicando, aparte de que lo que predican es una vil mentira. Esa es una realidad. Lo que te estoy diciendo es una realidad. No es algo que está en contra de ti como persona, sino en contra de lo que están enseñándote y del chip que están cambiando del evangelio, metiéndote un evangelio barato, un evangelio pobre, un evangelio mediocre, que sin duda
lleva al infierno, que también es otro tema que hablaremos en su debido tiempo. Ahora bien, en cuanto a los remedios, decía que vendía Russell para la apendicitis y el cáncer, cito de Jehovah's Witness, Strobe, página 37, Jehovah's Witness, Royston Pike, New York, Philosophical Library, 1954, páginas 15 y 16, y Jehová or the Watchtower, Martin and Clan, New York, 1953, páginas 13 y 15. Esto porque es necesario para que no digan, ay, nada más les gusta hablar. No, ahí está escrito, así como en la Biblia está escrito, hay historia, hay fundamento, hay evidencias para poder sacar a la luz esos errores que la sociedad se ha encargado de velar, que la sociedad se ha encargado de tapar y decir, es que se equivocaron, pero hoy ya nos hemos reformado. No es así. La mentira sigue. Ahora bien, Russell fue una persona violenta, una persona agresiva, una persona que insultaba, pisoteaba a su esposa, por lo cual su esposa pidió el divorcio, ¿sí? Y su esposa lo denunció y su esposa habló y habló y habló lo que tenía que hablar. Pero increíblemente Charles Taze Russell, afirmó en el tomo 7, página 483 de sus propios estudios, que su divorcio fue profetizado en el libro del profeta Ezequiel. No sé cómo decirlo, por el amor de Dios. O sea, como en Ezequiel Dios va a mandar al mismo profeta Ezequiel a decir, en el año tal, el pastor Russell se va a divorciar de una mujer jezabeliana o de una mujer que no se sujeta a su marido. Por favor. O sea, eso ni sacado de un cuento. ¿Sí? Y luego atreverse el mismo Russell a decir que su divorcio estaba profetizado cuando Dios abomina el divorcio. Eso es sin duda. Dios abomina el divorcio porque Dios no tiene el plan para que el hombre cometa tal cosa. Pero así se han dado las cosas. Y el hablar de esto no quiere decir que en la actualidad no existan divorcios, no existan pleitos, no haya pecado en nuestra vida. Yo soy uno de ellos. Pero yo quiero decirte que yo no voy a hablar blasfemias de decir mi divorcio se profetizó en el libro de Ezequiel. Yo no voy a hacer algo que atente contra la verdad de Dios. Claro, somos hombres y cometemos errores, orgullo, ira, pleitos, contiendas, pero Dios nos manda a quitarnos, a despojarnos de todo peso de pecado y vestirnos del nuevo hombre. Y esa es una lucha día a día, en la cual, si tú crees, es a lo que Dios nos ha llamado, a la santificación continua. Ahora bien, algo importante aquí, declaraciones de Russell acerca de sus comentarios en la Atalaya,
Él mismo dice que no son simplemente comentarios de la Biblia, sino prácticamente la Biblia misma, así como lo oyes. Charles Russell compara las palabras que él escribe en la Atalaya como la misma autoridad de la Biblia, así como la Iglesia Católica Romana, el Papa, le han dado tal autoridad que dicen que cuando él habla es como si Dios hablara. Blasfemia. Es decir, si el Papa dice que está a favor de los matrimonios gays, ¿es Dios hablando cuando Dios condena la homosexualidad? Cuando Dios condena el aborto, cuando Dios condena todo este tipo de prácticas. Pues que Dios tenga misericordia. Pero es cierto que Dios tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Pero hay de aquellos que se burlan de su palabra. Hay de aquellos que se mofan de que no hace nada a Dios. Y la maldad sigue prosperando. El ladrón sigue prosperando. El violador está suelto. La que aborta puede abortar donde ella quiera y nadie le dice nada. Pero sepan que tarde que temprano todos tendremos que comparecer ante el juez del universo. Eso sin duda. Y lo único que te puede librar de la condenación es aceptar que Dios se encarnó y dio su vida en la cruz por tus pecados, en tu lugar. Pero si tú rechazas esta verdad, vas camino al mismo infierno. Y no podrás decir, es que nadie me lo dijo. Es que allí en el salón del reino me decían que no es cierto, que tú eras simplemente un ser inferior, que tú eras el ángel Miguel, que tú simplemente viniste para preparar un camino. A mí nunca me dijeron que el infierno existía. Lo estás escuchando ahorita. Lo estás escuchando para que no tengas excusas al respecto. Y ojalá Dios permita que tú, si estás atrapado en esto de los testigos de Jehová o en cualquier otra religión, por supuesto, te rindas al señorío de Jesucristo. Dice el mismo Russell que, bueno, no los voy a confundir, perdónenme. Russell fue expuesto como indocto, fue expuesto como inculto, de no haber tomado estudios de teología sistemática, historia, filosofía, de ser una persona ignorante de las lenguas hebrea y griega. ¿Por qué razón? Porque él dijo que él había influenciado en la traducción del idioma original griego y hebreo para la formación de sus escritos. No. Por lo tanto, hubo proceso ante un tribunal al respecto, y que sería tan vasto hablar de ello porque
por qué citar, ¿no?, las palabras que él dijo, etcétera, pero te dejo la información donde tú lo puedes buscar y comprobar, o inclusive tratar de conseguir este libro de Daniels Eugenio llamado Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Páginas 244 y 245, y véase el libro Some Facts and More Facts About the Self-Style del pastor Charles Russell por el reverendo J. J. Ross, quien cita textualmente las minutas del Tribunal Supremo de Ontario y otros procesos. ¿Sí? Voy a saltarme algunas cosas que tal vez no sean muy relevantes, pero bueno, Russell en algún momento también dijo que él era el siervo fiel y discreto del que hablan los evangelios en el 15 de septiembre de 1909, ¿sí? Él alegó eso totalmente, y eso lo vamos a encontrar solamente él y nadie fuera de él es ese famoso siervo fiel y prudente. Lo vamos a encontrar en Jehovah's Witness in the Divine Purpose, Brooklyn Watchtower, 1859, páginas 69 y 95. Bueno, pero en la actualidad, aunque Russell lo haya dicho, ahora es la sociedad del Torre del Vigía, de la Watchtower, quien dice ser el siervo fiel y prudente o el esclavo fiel y discreto. Fíjense lo que son las cosas. Ahora, mi fundador no es, ahora somos nosotros. Wow. Error sobre error. Quiero citar predicciones que fallaron de Russell mismo. Número 1. En 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin. En 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente. Ya hablaremos de ese tema, porque la palabra dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Él no va a venir invisiblemente. Él no va a venir escondiéndose. Él va a venir para traer juicio. Él va a venir para traer espada. Él va a venir para derramar su ira contra las naciones, contra todos los que se rebelaron contra Él. En 1914, Russell dijo que se acabaría la Iglesia Católico Romana y que todos los gobiernos, bancos, escuelas, iglesias, todo sería totalmente destruido y que el mundo habría llegado a su fin en esta fecha, 1914, y por lo tanto comenzaría el milenio. Algo que, por supuesto, no ocurrió. ¿Sí? Después de 1914, que ya había muchos adeptos, miles y miles de adeptos a los testigos de Jehová, al descubrir que 1914 ya había pasado, claro que la gente comenzó a vender sus propiedades, la gente comenzó a irse a las calles y pregonar que Cristo vendría en 1914, dejar su vida familiar, dejar su trabajo, etcétera, etcétera. Y al darse cuenta que no pasó nada, se fueron de los testigos de Jehová.
se fueron de los testigos de Jehová, pero la mentira siguió. La mentira siguió con el juez Rutherford, Joseph Franklin Rutherford, quien ahora había dicho que el fin del mundo sería en 1975. Por supuesto, ya estamos en el 2021. Quiere decir que es otro falso profeta. Deuteronomio capítulo 18. Quiero que me acompañen. Si tienen Biblia, si no. De hecho, si tú tienes la traducción del Nuevo Mundo, quiero invitarte a que abras esta Biblia, que en verdad, con todo respeto lo digo, no es Biblia. Sí lo es en parte, pero más que una traducción es una aversión de la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Perdona. Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor de él. Son falsos profetas. Son falsos profetas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y así como el viajero, si el viajero va a su destino y resulta que por el camino se encuentra con errores, se encuentra con mapas erróneos, se encuentra con personas que les dicen: no, mira, es más fácil que tú te vayas por aquí, o tomes este tren, o tomes este autobús, o tomes este avión. Vas a llegar a un destino que no es el que desde un principio posiblemente tenías en mente, como lo es el cielo. Si tú no te apoyas verdaderamente y 100% en la palabra de Dios, y no me refiero a la traducción del Nuevo Mundo, sino verdaderamente la Biblia que tú quieras, pero Biblias que se respetan o que han respetado realmente los originales, ¿sí? Te puedo citar a la Reina de las Reinas, la Reina Valera. Te puedo citar la King James. Te puedo citar ¿qué será bueno? Bueno, es que si yo te puedo decir inclusive versiones católicas, ¿no? Como la Torre Samat, la Nácar Colunga, la Jerusalén, etc. Y son Biblias que tienen, yo creo que más del 90 y tantos% de confiabilidad comparado con la traducción del Nuevo Mundo. El por qué el 90 y tantos% es porque tienen claro añadidos los libros deuterocanónicos o apócrifos, que eso ya mezcla ahí también un poco de terror. Pero nada que ver con rechazar la deidad de Cristo, nada que ver con rechazar la personalidad, la influencia del Espíritu Santo, y no le llaman energía. Nada que ver con decir que no existe el infierno, o de comparar que Jesús fue un ser creado, fue alguien llamado el ángel Miguel.
nada que ver con esas doctrinas. Están más cerca los católicos en este sentido de mantener las doctrinas cristianas básicas, pero que lamentablemente también han metido el error, ¿sí? Pero bueno, no me voy a desviar del tema, simplemente quiero compartir contigo esto como ejemplo acerca de lo que ha enseñado los testigos de Jehová. Creo que ya vamos casi por la parte final. Voy a apresurarme un poco por el tiempo, porque no quiero que sea tan largo el video para que lo puedas ver con toda confianza. Rutherford publicó el libro The Finished Mystery, ¿sí? El misterio terminado, en el cual predijo que en 1918 Dios destruiría las iglesias y millones de sus miembros. Rutherford enseñaba que la única manera de ser libre o de escapar del juicio y de la ira venidera era que la gente se uniera a la sociedad de la Watchtower. Después de Rutherford viene Nathan Homer Knorr, quien dio fin a las supuestas predicciones de Russell, de Rutherford, y él dijo, ya, voy a cambiar de estrategia. Y tal estrategia fue muy buena. Esta estrategia consistió en elaborar una traducción de la Biblia, es decir, la traducción del Nuevo Mundo de la Watchtower Society, que fue en 1950 su traducción en inglés y en castellano en 1967. Ahora bien, para esta supuesta traducción, o bueno, supuesta Biblia, o bueno, también supuesta traducción, porque es supuesta, porque en verdad si hubiera sido una verdadera traducción, respetarían tal cual las letras, con todo. Pero quiero citar lo siguiente. Ellos de hecho en 1900, esto fue un poquito más adelante, pero ahorita voy para allá. Pero no te sé decir la fecha exacta, pero en esas primeras Biblias que empezaron a salir, ellos citan a Julius Manti, que si tú eres un testigo de Jehová de años y has sido alguien que ha estudiado verdaderamente, tú sabrás, porque posiblemente te enseñan. Tú cuando hables, predícales de que nuestra traducción ha sido respaldada por el doctor Julius Manti, que es un erudito, un maestro, un profesor de las lenguas hebrea y griega. Cierto que lo es, pero tan cierto es que él nunca dijo o aprobó que publicaran su nombre para respaldar su supuesta traducción. Ahora, literalmente digo o textualmente digo sus palabras, las cuales puedes encontrar en videos en el mismo YouTube acerca de lo que dice Julius Manti. Dijo: nunca he hallado una traducción que se aparte tanto de lo que verdaderamente enseñan las escrituras en el original, que es una asombrosa y mala traducción, incorrecta, prejuiciada y engañosa,
que deliberadamente han cambiado textos, muchísimos textos, para acomodarlos conforme a sus doctrinas. Eso por una parte. Y segundo, quiero decirte una frase que dice que el diablo nunca es tan diabólicamente diablo que cuando usa la Biblia. Nunca el diablo es tan diabólico que cuando usa la Biblia. Él la conoce y él la va a citar con tal de engañar. Así como el testigo va a la puerta y toca y seduce a la gente, seduce a gente ignorante, seduce a gente cuando está pasando por problemas difíciles, por situaciones que está desprotegida la persona. Y ahí es donde llega el testigo de Jehová y lo cautiva. Pero lo cautiva con engaño. Y engaño con el que ellos mismos han sido engañados. Eso es definitivo. Satanás usó la misma palabra en Mateo capítulo 4, por ahí del versículo 6 más o menos, donde el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado. Ayunó 40 días, 40 noches, y llega Satanás y le dice la Biblia. Le cita el Salmo 91 a Jesús y le dice, oye, pues mira, aviéntate de aquí, porque escrito está, Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces alguien puede llegar y decirte, mira, aquí la Biblia dice esto, que Jesús es inferior al Padre, que Él oró a Él, que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. A ver, ahí hay dos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser el mismo? Entender lo que es la Trinidad en una sola unidad es algo que solamente el Espíritu Santo va a poder poner en ti cuando realmente tengas un corazón dispuesto para creerle a Dios y no a la sociedad Watchtower. Y si realmente eres temeroso de Dios, deberías de respetar lo que Dios dice en su palabra con respecto al infierno, con respecto a la deidad de Cristo, con respecto a tantas otras cosas. Pero para ello quiero seguir con lo mismo. Por otra parte, como apoyo adicional a la traducción del Nuevo Mundo, del Nuevo Testamento, del griego al español, vuelvo a decirlo, como un apoyo adicional a su traducción del Nuevo Mundo, acerca del Nuevo Testamento, del griego al español, en 1933, que sacaron esta traducción, hubo un antiguo sacerdote llamado Johannes Greber. Y Johannes Greber creía y dijo totalmente que los espíritus, supuestamente espíritus de Dios, que espíritus le hablaron para que él tradujera escritos, sus escritos de la Biblia, porque la Biblia supuestamente tenía pedazos que ya no se veían bien y que él tenía que traducirlos. Es algo que también el testigo de Jehová lo sabe.
que dirán que, ay, es que había manuscritos que se perdieron pedacitos y por eso ahí se le ponen puntos, porque ahí no se sabe qué decía. O textos incompletos, que también hablaré de ello, posiblemente en otro tema, claro, acerca de la Biblia, en donde quitan varios pasajes de la Biblia, que tú los vas a encontrar en miles de Biblias, y cómo es posible que en la traducción del Nuevo Mundo no existan. Es en verdad algo difícil de aceptar, ¿no? Pero, ok, ¿quién era Johannes Greber? Ese sacerdote fue una persona que se metió al ocultismo. Fue en verdad un espiritista, un ocultista, apoyado por su esposa, quien también estuvo en lo mismo. Una mujer entregada a los mediums, entregada a todo lo oculto. Ellos fueron quienes tradujeron el Nuevo Testamento de la Watchtower, en este caso de su versión, ¿verdad? Esto de que Johannes Greber le hablaban los espíritus para traducir la Biblia, lo encuentras en la Atalaya del 15 de febrero de 1956, páginas 110 y 111. Pero vuelvo a repetir el nombre, Johannes Greber. Tú lo puedes buscar en el internet, puedes escribir Johannes Greber y Testigos de Jehová, o la Biblia de los Testigos de Jehová, y tú vas a ver ahí todo su trasfondo diabólico con el que escribió esta traducción. Y un ejemplo nada más de lo que él tradujo es Juan 1:1. En el principio era el verbo, o el logos, o la palabra. Y el logos era con Dios, y el logos era un Dios. Es así como se traduce ahí. Pero esta traducción, recuerda, viene de una persona espiritista, ocultista, entregada totalmente a Satanás. Esto que acabo de citar, New York, 1967, asegúrense, dice, página 491 y la Trinidad. Eso es lo que menciona. Que sin duda es una traducción totalmente errónea. Ya hablaré de ese tema, de Juan 1:1, en esa pésima traducción, al rechazar la traducción original del griego, que la traducción original dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Reina Valera lo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero la traducción, la lengua griega lo dice más puntual: y Dios era el verbo. Y Dios era el verbo. Y ese verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En fin, el comité de traducción en la actualidad del libro de la traducción del Nuevo Mundo optó por mantenerse en anonimato para ya no meterse en tantos problemas, porque citan a uno y citan a otro y etcétera, y al ratito le sacan la luz de que no es cierto. Y si tú buscas en Wikipedia, vas a ver que ahí mismo van a decir que ellos han cambiado cientos de versículos,
Cientos de versículos los han cambiado una y otra vez. Como por ejemplo, o palabras como por decir cuando dice la palabra que adoren a Cristo, que los ángeles adoran a Cristo, ellos le cambian la palabra adoración por rendir homenaje, ¿sí? Y muchas otras cosas que las iremos viendo en verdad con mucho gusto, dado que están atacando la Biblia y tenemos que defender la Biblia, ¿sí? Tenemos que defender las escrituras porque las están tratando de desbaratar. Pero cierto es que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esa es una verdad que nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar. En 1970 apareció una edición revisada en inglés que modificó más de 100 palabras que se habían escrito o usado en la edición original. Fíjense bien, su edición original sí tenía la palabra adoración, sí tenía que Cristo y Jehová eran uno y que tenían que rendirle adoración tanto al Padre como al Hijo. Pero en la actualidad todo eso lo han cambiado. Y termino este video porque ya me pasé de la hora, porque según yo lo quería hacer aproximadamente de 1 hora. Pero bueno, termino con Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Dado que esta versión o aversión ha cambiado palabras cientos de veces, rechazando su raíz, rechazando su intención de transmitir al oyente, al lector, lo que está viendo, ¿valga? Dice la Escritura: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, a todo lo que está aquí escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Entonces, si tú no estás seguro de que tu nombre esté inscrito, anotado en el libro de la vida, yo quiero invitarte a hacer una oración. Realmente es un poco difícil para mí decirte, haz esta oración y ya eres salvo. Realmente el Espíritu Santo te tiene que convencer del pecado y del error en el que tú estás actualmente, que solamente te conformes con ser llamado testigo de Jehová, que realmente tú puedas decir: yo soy hijo de Dios, y no por vanagloria, sino porque Dios lo dice en su palabra. Dios dice en su palabra que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. La tiene hoy, en el momento que cree, no en el futuro. Si tú en verdad no sabes si hoy mueres siendo testigo de Jehová
y tú no sabes lo que te espera. Tú no sabes si verdaderamente existe el infierno. Y tú no sabes que ante el mismo juez del universo, que es Jesucristo, quien te va a juzgar, a quien tú has rechazado como Dios, ¿crees que Él te va a dar el acceso por tus obras? Estás equivocado. Porque la palabra dice que ningún ser humano, nadie, va a ser justificado delante de Él por medio de las obras de la ley. Nadie. Tu versión, Isaías 64:6, en tu traducción del Nuevo Mundo dice que las obras del hombre son como un trapo de menstruación. Todo lo que tú hagas delante de Dios, todo lo que tú hagas para tratar de llegar al cielo delante de Dios es como dice tu Biblia, como un trapo sucio, un trapo puerco. Así es todo lo que provenga de ti. Lo único que puede realmente traer limpieza a tu alma es creer totalmente en la sangre que Él vertió en la cruz por ti y por mí, para que su sangre pueda lavarte de tus pecados, redimir tu alma y así puedas gozar de la vida eterna juntamente con Dios. Haz esta oración conmigo, ahí donde estás, en tu casa, en tu cuarto, y con todo tu corazón, con toda tu fe, repite esta oración. Señor Jesucristo, gracias por enseñarme la verdad de esta doctrina, pero más que nada, gracias por revelarme a Jesucristo en la palabra. Hoy reconozco que he pecado contra ti, Señor, creyendo mentiras, creyendo mentiras acerca de ti. Pero hoy, que aún me cuesta entender este misterio, yo quiero tener la seguridad de mi vida contigo en el cielo. Por lo tanto, te ruego que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Enséñame, ayúdame a conocer más de ti en la palabra. Perdona mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados, principalmente ahora por todo lo que me han dicho de ti, Señor, y que me lo he comido. Pero hoy quiero que me limpies la mente y renueves en mí, Señor, todo. Me hagas una nueva criatura, como dice tu palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hazme esa nueva creación, Señor. Hazme tu hijo, por favor, por medio de la fe. Lávame más y más de mis pecados, Padre. Hoy quiero llamarte Padre. Quiero decirte papá, porque Jesucristo ahora vive en mí. Ahora ayúdame y dame el valor, Señor, para confrontar el engaño con amigos, con compañeros, con familiares y testificarles
no tanto de lo que ellos enseñan, sino de que verdaderamente tú eres Dios que fue encarnado para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.